Hola, soy Libushka, somos un grupo de mujeres que estamos en busca del crecimiento espiritual de una manera viva, de una manera que se note nuestro carácter en nuestra vida. Ahorita estamos llevando un estudio que se llama Hechos 29 y se trata del libro de Hechos de una manera cronológica, entreverando las cartas de los apóstoles según nos toque. Cada día estamos leyendo un capítulo y hoy estamos estudiando el libro de Primera de Corintios. Hoy nos toca el capítulo 4 y donde vemos cómo Pablo les habla de una manera como... se ve que la iglesia de Corintio tenía como cierta problemática, no así como Tesalónica, que todo fue tan sencillo, tan fácil. Se ve que la iglesia de Tesalónica estaba muy profunda en el corazón de Pablo. La iglesia de Corintio era como más problemática. Pablo tenía que escribir más, tenía que tener como más guianza con esta iglesia porque... Pues para empezar es una carta mucho más larga, ¿no? No es nada más como para dar gracias por ellos, sino para afinar detalles de cosas que se estaban saliendo de su lugar, ¿no? Así es que aquí vemos cómo en este capítulo particularmente se ve en el libro de Hechos vimos cómo estaba pasando, como había un señor que se llamaba Aquila con su esposa Priscila, que conocieron antes, y después se ve que llegó un señor que se llamaba Apolos, llegó de Éfeso, y se ve que era un señor importante, ¿no? Dice que era poderoso y que era un judío de renombre, ¿no? Igual que Pablo. Pablo también en su vida de judío había sido pues alguien en poder, ¿no? Alguien de autoridad donde todo el mundo pues le rendía pleitesía. Así es que en esto eran bastante similares. Y llegó Pablo a sembrar esta iglesia en Corintio y compartió el evangelio y muchos creyeron y así se formó la iglesia de Corintio. Pero después se ve que llegó este señor Apolos y empezó también a continuar pues dice Pablo que él sembró y que Apolos regó, ¿no? Así es que los dos dándole forma al mismo fundamento que era Cristo dentro de esta iglesia. Pero se ve que los corintios en algún momento dado empezaron a ponerse del lado o de Pablo o de Apolos. Y entonces Pablo les dice en el capítulo pasado, no se trata de Apolos ni de mí, enfóquense en Cristo nada más. Aquí no tenemos ni parte, Dios es el que da el crecimiento, no se fijen en nosotros. Y eso pasó en el capítulo pasado, ¿no? Y en este capítulo como que se ve que de alguna manera algunos como que se fueron del lado de Apolos y empezaron a juzgar a Pablo, ¿no? Entonces aquí Pablo le habla a ellos, a los que lo están juzgando, y les dice, no me juzguen, ya Dios me juzgará a mí, ¿no? Y dice, no juzguen nada antes de tiempo, en el versículo 5, el que me juzga es el Señor. Esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Y básicamente esto es lo que pues nos está diciendo esta carta, ¿no? Yéndonos a la profundidad, aquí nos está diciendo varias cosas implícitamente. Nos está diciendo las iglesias no son perfectas, son hechas de hombres y como hombres, como personas, pues tendemos a meter nuestra cuchara de una manera no divina, no perfecta, no pura, no santa. Así es que esta es como un recordatorio para estas personas, para las personas que hay muchas por ahí. Yo conozco muchas personas que dicen, sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Yo por eso mejor no voy a la iglesia. Pero pues este es un momento donde Pablo nos recuerda, las iglesias
no son perfectas. No esperen perfección dentro de una iglesia porque no la van a encontrar. Necesitamos ir a la iglesia para conectar con las personas, el pueblo de Dios, para acercarnos a las personas. ¿Se acuerdan? Como les dije ayer, acérquense a las personas, acérquense a donde hay riego, acérquense a donde hay crecimiento, solecito. Es lo mismo, en una iglesia se habla de las cosas espirituales. Vale la pena buscar esa parte buena que tiene la iglesia y también, por otra parte, tiene como pues estas asperezas que habla Pablo aquí, ¿no? Algunos tienen tendencias, no, es que Apolo, es que mejor Pablo y no sé qué. Eso también pasa en nuestras iglesias hoy en día. Pero eso nos ayuda porque así hierro con el hierro se afila, ¿no? Nosotros tenemos que pasar por dificultades para saber cómo se resuelven. Y qué mejor aprender a resolver fricciones entre hermanos en Cristo, entre gente que tiene ganas de amar a los demás porque Dios los ama. Y si nosotros también, pues entonces vamos a poder superar esas dificultades. Entonces, este día yo les quiero hacer este recordatorio. Las iglesias no son perfectas, sin embargo, necesitamos nutrirnos en las iglesias. Apolos y Pablo conocieron, bueno, Pablo conoció de otra manera, pero Apolos, por ejemplo, el mismo Apolos, lo enseñaron Priscila y Aquila, entonces que conocieron en la sinagoga, y Pablo mismo llegaba a las sinagogas. Entonces es importante, es donde nos reunimos para buscar a Dios, para estar buscando lo espiritual, para sentir este alimento que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces no es así como creo en Dios pero no creo en la iglesia. Pues es que somos personas y cometemos errores y todo mundo, ¿no? Le metemos nuestros errores hasta las cosas de Dios, pero necesitamos aprender de eso y crecer en eso. Entonces, la palabra para hoy es, si no estás en una iglesia, busca una iglesia local. Busca una iglesia donde se lea el Evangelio, donde se estudie la Biblia, donde realmente la gente en general busque vivirla. Si encuentras una iglesia donde no se predica la verdad de Dios, cámbiate obviamente a una iglesia donde busquen el crecimiento espiritual. Para eso primero tú tienes que conocer, así es que tengamos la tarea y el hábito, la costumbre de leer y estudiar la Biblia para poder discernir eso. Pero cuando ya conozcamos, necesitamos realmente esas, pues aquí, ¿no? Como esta carta de Corintios, estas fricciones para saber resolver los problemas. Entre hermanos en Cristo se resuelven mucho, mucho más bonito porque tenemos como fin último todos el amar a los demás como Dios nos ama. Tenemos que tratar, esa es nuestra lucha como creyentes, ¿no? Así es que pues esta es la invitación, busca una iglesia local. Muy importante, muy, muy importante. Y esto es lo que nos queda. Otra cosa bien importante que nos dice aquí Pablo, no juzguen antes de tiempo. Nosotros no estamos aquí para juzgar a los demás, nosotros estamos aquí para amar a la gente como Dios los ama. Ya Dios los juzgará. ¡Qué bendición que no nos toca a nosotros la responsabilidad de juzgar a los demás! Pero hay que hacerlo real, hay que decir, no me toca a mí porque no es mi responsabilidad. Y descansar en eso, descansar en que no nos toca la responsabilidad de juzgar a los demás. Ver ese juicio como una tarea, pues como una responsabilidad extra, ¿no? ¿Por qué quisiéramos hacernos de responsabilidades extras que ni nos corresponden, ni tenemos la sabiduría? Nosotros no tenemos cómo saber las intenciones de los corazones de los demás. A nosotros no nos corresponde juzgar y vamos a ser muy infelices
mientras estemos queriendo juzgar a los demás. Y como les digo, no tenemos el cuadro completo, no les conocemos el corazón a las personas ni sus intenciones y nosotros tenemos bastante oculto todo eso, ¿no? Dice, Dios sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Nosotros tenemos ocultas los corazones de los demás. Dios no, por eso Dios sí puede juzgar. Por eso, porque nosotros solo vemos lo que pasa por encimita, no es suficiente para poder hacer dictamen, ¿no? Así es que hay que considerarnos relajados porque no tenemos que andar juzgando a los demás, no nos corresponde, nuestro trabajo y tarea es amar a los demás como Dios los ama. Esa es una linda tarea que nos hace más felices. Juzgar es una dura tarea, difícil y irreal, porque como les digo, no tenemos las intenciones del corazón claras de los demás, así es que es una tarea que no nos corresponde, no estamos preparados, no nos toca. ¿Para qué quisiéramos hacer eso? No. Descansemos, Dios los juzgará, nuestra tarea es amarnos los unos a los otros. Esa tarea sí nos va a dar felicidad. Eso, y la última parte que quiero dejar aquí en este capítulo, hermosísimo, poderosísimo, dice el número 20, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Así es que este versículo en particular yo lo tengo muy aprendido y es como ese motor, ¿no? Esa fuerza que da. No se trata de palabras, se trata de poder. No se trata de nada más estar como oyendo, aprendiendo, sino realmente de ver el poder de Dios en corazones transformados, en mentes renovadas, en emociones controladas, en todas estas cosas. De esto se trata. El poder de Dios es maravilloso. Aquí en la tierra es una aventura de ver. Imagínense, y eso que las promesas son todavía para después, para la vida eterna. Vale la pena, es la mejor de las inversiones. El reino de Dios no se basa en palabras, sino se basa en poder. Apréndanselo porque vale la pena. Nos lleva a la acción, nos lleva al movimiento, nos lleva a la fuerza, a la renovación. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Así es que bueno, aquí oramos. Padre, te doy gracias porque tú tienes todas las cosas bajo control. Tú tienes en tu sabiduría esta revelación, traes a la luz nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras intenciones del corazón. Yo te doy gracias porque tú no nos llamaste a ser jueces, Señor, que nos faltaría tantísima sabiduría. Yo te doy gracias, mi Señor. Sin embargo, habemos algunas personas, algunos días que nos llevan a juzgar a los demás. Yo te pido en el nombre de Jesús que cuando nos den ganas de juzgar a los demás, nos recuerdes, no es tu tarea, no es tu trabajo. Yo me encargaré de juzgar. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos traigas esa revelación bien profunda al corazón y no nos lleves a arrebatarte esa tarea que no nos corresponde. Te doy gracias porque nuestra tarea es simple, es linda, es amar a los demás como tú los amas. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos cumplir al pie de la letra tu propósito para nosotros aquí en la vida. Amarte a ti, amar a los demás. Te lo pido en el nombre de Jesús. Enséñanos a eso, Señor. Y yo te pido que a todas las personas que estemos en nuestro corazón juzgando, lo liberamos. En el nombre de Jesús, yo suelto este juicio que estoy haciendo de cualquier persona que me rodea y la suelto porque sé que tú lo tienes en tus manos. En el nombre de Jesús, soltamos todo juicio, toda
carga que nos esté pesando, que estemos juzgando a las personas con las que vivimos, que estemos juzgando a las personas con las que convivimos más, te las dejamos a ti, te los traemos esos juicios, te los traemos a tus manos. Ya no queremos porque tú no nos encargaste ese trabajo. Nosotros no somos los que tenemos que hacer ese trabajo y te doy gracias porque tú nos liberas de esa carga, de esa responsabilidad que no es nuestra. Aquí te la entregamos, Señor. Te entrego este juicio. No lo quiero más en mi vida. Te entrego este juicio. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque tú lo quitas de mí, Señor. Te doy gracias. Y te doy tantas gracias porque tú en tu maravilloso poder nos enseñas cada cosa de la vida, Señor. Nos enseñas que las iglesias muchas veces pues tienen algunas dificultades, algunas cosas, pero aún así ahí hablan de ti, ahí hablan de tu espíritu, ahí hay revelaciones, ahí estás tú, Señor, en una iglesia que tú estás conformando. Yo te doy gracias por la fe en la humanidad, por la fe en las personas. Yo te pido que nuestra fe pueda crecer para poder llegar más lejos, para poder llegar más a la madurez espiritual. Te doy gracias, mi Dios, por todas las cosas que tú estás haciendo por nosotros y yo te pido en el nombre de Jesús que se haga bien palpable y bien fuerte este versículo en nuestra vida, que se quede en lo más profundo de nuestro corazón, que tu reino no se basa en palabras, sino en poder. De esto se trata, no se trata de dientes para afuera, no se trata de cosas superficiales, se trata de poder, de aventura, de fuerza. Te doy muchas gracias por eso, porque somos apasionados, Señor, porque no queremos nada más estar en las ramas, sino queremos realmente llegar hasta la raíz. Te doy gracias porque en ti tenemos esta posibilidad. Te doy gracias porque somos hijas amadas tuyas y yo te pido por una bendición especial para cada una de estas personas, de estas mujeres que están oyendo. Yo te pido en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú realmente les quites esos juicios de sus corazones. No es necesario, ayúdalas a entender esto. No es necesario juzgar a los demás. Eso no es su tarea. Por favor, te pido en el nombre de Jesús que tú les traigas esa revelación para que ellas se quiten esa tarea de encima, esa responsabilidad de encima. Te pido en el nombre de Jesús que tú quites todo juicio junto con la amargura, pesar y todas estas cosas que trae, las quites y las liberes de eso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Trae a tu Espíritu Santo a vivir en ellas donde todo sea lleno de amor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.